Quiero leerte como una palabra en tu vida muy especial, aún más una palabra profética, una palabra que Dios te está hablando directamente a tu vida en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y quiero que conmigo repitas esa parte: caminó pues Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Cuando había escuchado este pasaje hace muchos años atrás, tal vez siempre me imaginaba, porque el versículo no relata más, solamente lo resume en tan pocas palabras, y aún más habla de una experiencia donde fue tan cercana la relación de aquel hombre con Dios, que dice la palabra que desapareció. O sea, la Biblia no dice murió, sino dice desapareció. ¿Qué es lo que pasó entre Enoc y Dios? Solamente eso lo sabe Dios y él, lógicamente ahora en el cielo. Pero creo que esto abre un abanico de cantidad de cosas. Pero aquí hay una revelación en la palabra caminó. O sea, la palabra caminó creo que ya me habla todo. No detalla específicamente, pero cuando dice caminó, es como aquel compromiso cuando alguien se casa y llegan a la vejez aquella pareja. Y creo que la expresión que tú podrías decir es algo muy parecido a lo que está ahora aquí en el pasaje. Y dices: y aquella mujer caminó conmigo hasta mi vejez. O sea, con decir eso está todo. O sea, tuvo una vida completa. No está detallando los almuerzos que pasaron juntos, no está detallando cuántas veces salieron en una cita. Con que diga caminó hasta la vejez, habla de que hay un abanico de cantidad de sueños que vivieron, una cantidad de palabras que se expresaron, una cantidad de circunstancias, momentos difíciles, momentos buenos, momentos especiales. Y cuando la palabra habla que caminó, creo que siento en mi corazón ese deseo de poder descubrir ese caminar cada día más con el Señor y decir: bueno, qué tan grande fue la experiencia que este hombre tuvo cuando caminó con el Señor para llegar a tal punto. Y es donde tal vez me inspira y dice: me encantaría a mí caminar con Dios. Y no sé cuántos de en sus casas pueden decir: a mí me encantaría caminar con Él. Yo quiero caminar con Él. Yo quiero caminar con Él. Creo que es tan lindo pensar todo esto, porque me encantaría que alguna vez, como en este caso de Enoc, cuando ya no esté, se diga: caminó pues Jonathan con Dios. Y Dios se lo llevó. Tal vez no hablo de la experiencia de no específicamente morir, pero creo que esa frase es todo. Que alguien pueda tal vez poner aquella frase como una última memoria: y caminó Jonathan con Dios. Creo que habremos conseguido todo. Habrás conseguido todo, porque esto habla de toda una vida juntos. Habla de episodios con Dios espectaculares que solamente se quedaron en el corazón de ellos. Y debe de haber sido algo tan especial para que aquel hombre ni siquiera, dice la palabra, llegue a experimentar la misma muerte. Me encanta la frase caminar, porque el pastor Marcelo hablaba también en el anterior mensaje, y hoy tal vez vuelvo a recalcar o a resaltar ahora desde mi perspectiva, desde mi parte como pastor,
No sé si tal vez heredé de mi padre, capaz que sí. También puedo creer que también es algo divino. Pero desde que soy muy chico, desde que soy muy pequeño, corta memoria por ahí que recuerdo en mis primeros años, 4 o 5 años, siempre me encantó caminar. Aún más, no sé si esto tiene que ver. Mi mamá dice que entre más o menos cuando cumplí los 10 meses, según ella corría. Yo no, lógicamente no lo recuerdo. Me encantó caminar desde que fui niño. Siempre me gustó caminar. Recuerdo experiencias que tal vez al pasar los años lo iba entendiendo poco a poco. Pero yo recuerdo que cuando terminaba en la escuela, le esperaba a mi papá que nos venga a traer. También esperaba a mi hermano. Él estaba en la misma unidad educativa, solo que él ya estaba años más avanzados y él salía más tarde, yo salía un poco más pronto. Y por ahí esperaba a veces esos espacios en que mi papá venga. Y recuerdo, yo tengo imágenes, porque era chico, pero de que solía caminar todas las aulas, el parque de la escuela, y caminaba y conversaba. Yo no me acuerdo ni siquiera específicamente qué conversaba, yo sabía conversar. Solía conversar pateando por ahí unos tachos o algo, intentando siempre con la afinidad de gustarme la pelota o algo, pero siempre caminaba y hablaba, caminaba y hablaba. Yo tengo estos recuerdos de mi infancia en muchas cosas. Siempre fui alguien que me encantaba caminar. Recuerdo experiencias cuando fui creciendo, buscaba ambientes siempre donde quería caminar. No sé si eso me llevó aún más a practicar el deporte, porque a mí me fascina el deporte. El deporte, aún más cuando son deportes que no se corre mucho, no me gustan mucho esos deportes, porque tal vez es por lo que soy un poquito medio siempre expectante a la caminata. Me encantan los deportes que se corra, practico fútbol, practico el tenis, en un tiempo lo hacía el atletismo, la maratón, y me encantaba caminar. No sé, es como algo que me llena de vida, me llena de motivos, de esencia. Y creo que esto fue algo que Dios lo fue alineando. Y yo sé que hoy, cuando habla aquí el caminar, no solamente habla de una caminata este versículo, sino habla de una vida, como explicaba. Pero quiero iniciar también como una introducción por ahí, porque tiene mucho que ver. Y recuerdo episodios cuando estaba en el colegio, no era muy grande, la verdad, la distancia que yo recorría desde mi colegio hasta la parada de bus, por ahí eran algunas cuadras, no sé, sabría demorarme unos 10 minutos, tal vez caminando 15, que tampoco es que era una cantidad súper grande. Y recuerdo que en esa instancia siempre caminaba y hablaba. Caminaba y hablaba. A veces hablaba conmigo mismo y también a veces hablaba con un Dios que tal vez no tenía tan íntima relación, pero era igual como desde pequeño. Tenía que expresar a los aires a alguien que conocía, a un amigo, esa voz que salía tal vez desde mi interior y que simplemente necesitaba hacerlo. Creo que la caminata ha sido algo que ha formado parte de mi vida. Y cuando comenzaron a pasar los años, comencé a pulirle. ¿En qué aspecto? Porque ya lo hacía más intencional. Ya no lo hacía solamente porque tenía que ir a tomar el trayecto de un bus, porque tenía que, no sé, esperar a alguien, sino caminaba intencionalmente para sentirme bien. Caminaba literalmente porque quería desestresarme, porque quería estar tranquilo en mi corazón. Y creo que esto marcó mucho mi vida. He hablado muchas veces y no voy a enfatizar en tema de mis testimonios o mi testimonio, que muchas veces suelo contar que el Espíritu Santo le pude conocer mucho en mi habitación, se reveló a mi vida, busqué intensamente en oración y fueron años muy especiales que marcaron mi vida. Pero
yo sé que Dios siempre, como hemos venido hablando en estas series, nos viene procesando y nos viene pasando de episodios a una mejor temporada. Y sucedió algo que marcaría mi vida y quiero contarles, abriendo un poco mi corazón, tal vez sin dar muchos detalles, porque en sí no estamos específicamente para conocer tal vez toda mi historia. Lógicamente lo que estoy contando tiene que ver con una enseñanza. Y marcó mucho una instancia en mi vida de que nosotros hicimos un cambio de casa unos años atrás. Yo normalmente siempre estaba acostumbrado mucho a buscar a Dios en mi habitación, pero Dios tenía una experiencia que transformaría mucho mi vida y que sería como un nivel muy especial, y tenía que ver con la parte de caminar. Nos trasladamos a una nueva casa. En la casa anterior que nosotros teníamos, no teníamos tal vez como un ambiente, digamos, para tú irte por una ribera de un río, un parque tal vez lineal. Pero Dios nos permitió irnos a un lugar muy bonito, en el cual ahora actualmente seguimos viviendo, en el cual tiene un parque lineal muy extenso, hermoso, muy bien cuidado. Nunca lo había sacado provecho cuando ya nos cambiamos a la casa, y siempre pasaba a veces por el auto, veía el parque, pero nunca me motivaba 100% como a tocarlo, más que tal vez de lejos, tal vez un ratito veíamos y regresaba a la casa. Pero hubo algo que Dios, yo pienso que usa de una forma muy especial: elementos, instrumentos, personas, seres. Y lo que sucedió es que nosotros en la primera casa que teníamos nuestras mascotitas, donde normalmente yo no solía tal vez específicamente sacarlo mucho porque el ambiente no daba. O sea, el ambiente, como te digo, no tenía en el anterior barrio donde se vivía, no tenía ese ambiente específicamente. O sea, yo cuando veía, nadie sacaba específicamente sus animales, y teníamos un patio en sí que no era muy grande, y ahí vivieron. Pero cuando cambiamos a la nueva casa y primeramente hicimos una transición, primeramente nos fuimos nosotros, nuestra mascotita se quedó en la anterior todavía casa algunos meses más. Ahí mis papás hacían trabajos todavía para que se venda. Y cuando ya se vendió la casa, la pregunta es ahora qué iba a pasar con nuestra mascotita. La casa donde ahora vivíamos era una muy linda ciudadela residencial, y es donde conversamos con la familia. Conversé con mis padres, amaba mucho en sí a mis mascotas siempre desde muy pequeño, y él vino a vivir, y una de las condiciones para venir a vivir él ahí era que era necesario que yo le saque en esta ciudadela. Todos, en su mayoría, los animalitos que viven en sus casas, los dueños les sacaban siempre al parque lineal. Yo nunca, la verdad, tenía experiencias tan continuas de esto. Uno normalmente, a veces en casas anteriores, a veces los perritos se salían, se escapaban, daban una vuelta, regresaban a la casa. Pero es como que aquí también había como ciertos reglamentos, tal vez en la zona residencial. Y hubo un compromiso que marcó mi vida, porque yo, desde que aquella mascotita llegó ya a la casa, en esa transición que él también tuvo, ya que primero estuvimos nosotros, tenía ese compromiso de comenzar a sacarlo. Y marcó mucho esta instancia en mi vida. No sé cuántos conocieron a nuestra mascota. Su nombre era Lobo, que bueno, tenía muchos nombres que algunos decían Lobito, Lobo, y bueno, dependiendo de la familia cómo le dábamos de apodo o sobrenombre en cariño. Y solíamos mucho acostumbrar a mimarle, a cuidarle, pero esa parte de sacarle
yo sé que también necesitaba tiempo. O sea, todos estábamos intensamente siempre trabajando, todos han conocido la intensidad a veces de la iglesia, de los pastores, pero era un compromiso y una responsabilidad que yo había puesto en mi vida. Y quizás para no alargar la historia, desde que comencé a sacarle a él a caminar, en el principio yo creí que lo hacía por él, pero cuando salíamos y recorríamos muchos metros, bueno, exagerar kilómetros, tal vez el parque tendrá unos 2 kilómetros, tal vez 1,5 por ahí, llegábamos casi siempre hasta el final y regresábamos. Eso me tomaba algún tiempito de mi vida, pero me daba cuenta que algo pasaba en mí, porque mientras salía me despejaba, veía el río, hacía lo que solía hacer mucho de niño y en el deporte, y era como una forma que me desestresaba. O sea, estaba tan intenso y al final iba a sacar, según yo, como excusa porque el lobito necesitaba, pero creo que en el fondo yo necesitaba y el que me estaba dando una mano era él. Y cuando comenzó esto a ser parte de mi vida, comencé a darme cuenta que comenzó a transformarse. Yo venía de procesos por ahí un poco hasta espiritualmente diferentes. En la casa anterior tal vez habían muchas cosas que habían pasado en mi vida, muchos cambios, muchas cosas que tal vez hasta por ahí caídas y muchas cosas internas que yo experimenté. Pero cuando yo hice esta transición también de casa, es como que Dios tenía algo en mi vida y Dios tenía algo con estas salidas que cambiarían literalmente mi vida. Y cuando comencé a darme cuenta, yo caminaba y caminaba, y yo sé que aquel animalito, lobo, no podía hablarme ni responderme, ni podía literalmente hacer una conversación conmigo. Él disfrutaba, él iba contento, haciendo paradas en cada uno de los árboles. Pero literalmente, ¿qué hacía yo? Y lo que yo solía hacer muchas veces en estas caminatas, comencé a hablar. Al mismo tiempo me preguntaba si hablaba conmigo, si hablaba con el lobo o hablaba con Dios. El punto es que tenía que hablar. Y estas caminatas comenzaron a transformar mi vida, porque muchas veces comencé a darme cuenta que comenzó a responderme de una forma muy especial una voz que inconscientemente tal vez no me estaba dando cuenta, pero de quién era el que siempre me esperaba. Tal vez había una excusa para salir, y les puedo quizás resumir en esta instancia que fue un proceso muy lindo. Durante todos estos años, creo que esto fue parte de mi vida. Por ahí podría equivocarme, capaz que entre 4 años. No voy a exagerar que lo hacía todos los días. A veces estaba tan intenso en el trabajo, en las cosas de la iglesia, casas de oración, que a veces llegaba noche. Por ahí también el pastor solía sacarle también al lobo. Pero yo me levantaba el siguiente día y sabía que era mi responsabilidad y también era mi distracción. Mi vida cambió mucho en estos años, muchísimo. Mi corazón ha sido moldeado a un corazón muy especial. Conocí a Dios desde diferentes perspectivas. Comencé a cambiar muchas cosas internamente en mi alma, en mi forma de pensar y mirarle a Dios. Comencé a mirarle a Jesús de una forma tal vez diferente a la que antes le veía. Y cuando hablo diferente, no es para mal, sino al contrario, para bien. Si antes el Espíritu Santo era mi amigo, o yo decía serlo mi amigo, tal vez porque en su instancia tal vez lo escuché, comencé a darme cuenta que literalmente había un vínculo mucho más especial, que ya no solamente tenía que ver en mi habitación. Yo oraba en mi casa, yo oraba, yo cantaba en mi habitación, pero cuando hacía estas experiencias era una forma diferente de ver la voz
verle a Dios y de escuchar la voz de Dios. Y cuando comencé a darme cuenta, fui transformado y envuelto por un nuevo pensamiento, por una nueva forma de mirar. Dios, literalmente comencé a sentirle como un padre, mucho más de lo que antes le sentía, y al Espíritu Santo como extremadamente amigos. Y no era la mejor persona, porque cuando muchas veces solía salir, lloraba porque tenía tribulaciones, problemas, tentaciones, y hasta muchas veces tal vez caídas, fallas, me equivocaba, y muchas veces simplemente salía porque quería estar tranquilo y caminaba, y a veces tomaba como excusa: voy a sacarle familia al lobo. Pero tal vez en ese caminar había una experiencia de sueños, había una experiencia donde tal vez lloraba en el camino. No sé si algún instante alguien de los que veía por ahí cerca se cruzó conmigo. Siempre iban intentando volar, o siempre iba tal vez llorando en un camino, porque era algo que sucedía. Y cuando hago este mensaje, sé que nace tal vez de una situación difícil. Y este 23 de noviembre salí con Lobo y tuve una experiencia que marcaría completamente toda mi vida. Y digo, pero en serio, pastor, son pocos días los que han pasado esta experiencia, y lo que les estoy hablando es algo muy fresco. Ese día sucedieron cosas que marcaron literalmente mi corazón. Había una presencia de Dios en ese lugar. Me prometí a mí mismo que un día contaré lo que pasó este día. Ahora no lo voy a hacer, no lo pienso detallar, pero fue algo que literalmente quedó marcado y quedará marcado. Tal vez en mí, puede ser que algún día muchos lo escuchen, pero tal vez algo en mí. Fue una experiencia bastante hermosa, y fui junto con mi compañero de oración, que era aquel animalito que amaba tanto. Y cuando regresé, él se acostó. Él en estos días ya no quería caminar mucho, estaba cansado. Los que conocieron al Lobo tenía cerca de 13 años y medio de vida. Era para un perro ya extremadamente, ya una edad adulta, una edad ya que sé que no muchos animalitos tienen el privilegio de llegar a esta edad. Él lo había hecho, y ya algunos días atrás se dejó de alimentar un poquito porque ya no quería, y nadie sabía los cambios que él estaba teniendo. No fue mucho, tal vez le afectó todos estos procesos de cambios que al final todos lo vivieron, pero Dios lo permitió así. El día 24 de noviembre, hace días, que era martes, amanecimos y aquel compañero estaba acostado como si estuviera durmiendo en su rincón donde siempre él se quedaba, en nuestro patio, en aquel lugar donde siempre solía dormir. Pero cuando se le intentó mover, ya no estaba. No sabemos específicamente, tal vez le dio algún paro cardíaco, no tenemos idea. Simplemente él se durmió en aquella noche, y cuando nos levantamos continuó su sueño y ya no se levantó. Creo que esta instancia fue muy dura para la familia, muy dura para mí, por el amor que le teníamos. Anterior a él vivimos también estuvimos con su mamá, uniendo la historia de él junto con la de su mamá. Damos cerca de 20 años que pasamos con ellos.
muchos años. Formaron parte de ellos, de nuestra familia, de nuestras vidas. Y aquel día que tal vez uno igual no espera, a veces se encariña tanto con, 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 con todo lo que nos rodea. Y aún más si son seres vivos, mucho más si te reaccionan, si te responden a tu cariño, a tu amor. Él fue muy amado, creo que sus últimos años fueron de los hermosos. Le encantaba cada vez que tal vez veía la correa donde se le sacaba, saltaba, se emocionaba. Y creo que fue una experiencia muy linda. Estos días han sido días, digamos, difíciles para la familia en general, para mi vida. Cuando experimentamos aquella situación, lloramos la casa, nos quebrantamos, nos pusimos súper mal. Hicimos todo lo que teníamos quizás que hacer en esa instancia con él, darle una sepultura muy digna. Le fuimos a enterrar en una de nuestras casas que tenemos en el campo, y muy quebrantados le dimos gracias a Dios por todos los años que nos permitió ser felices junto con él. Y después de eso que regresamos, quizás abro un poco mi corazón, me preguntaba a mí mismo que alguna partecita de mí se había ido, porque era parte no solamente de nuestra familia, de mi casa, sino llegó a ser parte del estilo de mi vida. Hablo muy personalmente. Llegó a ser parte de aquellas salidas. Siempre salí con él. Nunca, yo nunca me sentía solo. Si salía al río tenía que irle llevando. Al final para mí no era un estorbo, porque al contrario, se relajaba él, me relajaba yo, y tampoco es que me molestaba. Yo iba conversando, iba orando, iba con audífonos, siempre, a veces, tal vez cuando podía, escuchando, adorando a Dios, cantando, y era una experiencia de muchos años que viví esto. Pero cuando ya llegó el siguiente día que él no estuvo, literalmente yo me quebranté mucho. Ya no quise salir al patio ni tener esta experiencia de llegar a caminar. Es como que ese vacío quedaba, y caminar cada paso, siempre lo hice con él estos años, y ver los árboles, y dije no, esto está difícil. Y llegué mucho a envolverme en el dolor, en muchas cosas, porque tenía que ver con mi estilo de vida, de lo que estaba haciendo en este tiempo. Y hay muchas historias detrás de Lobito, más hoy no voy a detallarlas, y simplemente hablaré del caminar. Y sé que un día se escuchará mucho más. Y este día jueves 26, ya casi 3 días ya de lo sucedido, de lo que experimentamos, seguía muy mal. Oramos juntos con la familia, estábamos en la sala, quise que oren, digo, si podían mis padres, mis pastores, que al mismo tiempo son mis hermanos. Hicimos una oración especial, fue un tiempo muy lindo, y Dios en ese instante me motivó. Acabamos la oración, me quebranté mucho, y Dios me motivó a dar un pasito de fe y dijo: sal, que quiero decirte algo. Yo no había salido ya muchos días desde que pasó esto. Dice: sal, que te estoy esperando afuera. En mi casa, más o menos de la ribera del río, no está muy lejos, está por ahí tal vez a unos 50 metros, no sé, tal vez un poquito más. No es tan lejos, y aquella ribera traía muchos recuerdos, y acabamos ese tiempo, y dije a mis papás: creo que voy a salir. Y salí. Quizás la experiencia fue dura porque salía solo, siempre salía con él. Y cuando comencé a caminar, recuerdo que Dios simplemente iba tranquilo, sin hablar, poco melancólico, por ahí derramando algunas lágrimas. Digo, qué pena cómo son las cosas, y todo lo que tengo que pasar, y lo que voy a sobrellevar. Y en esta instancia puse una canción, estaba con los audífonos, todo el rato estaba sin música, y puse en los audífonos, y cuando escuché una melodía,
tan pequeña. Ese instante es como que la canción literalmente se hizo una pausa. Y escuché la voz de Dios una vez más. Que el Señor me decía: yo estoy contigo. Siempre lo estuve. Yo no quería afrontar aquella situación porque tal vez no podía muy bien diferenciar las circunstancias, tal vez las veces de que salía. Y tal vez yo le expresé a Dios y dije: le extraño bastante, muchísimo, y con lágrimas al lobito. Y el Señor me habla y me responde y me dice: simplemente entiende, Jonathan, que yo siempre estuve detrás de él. Tal vez él hoy ya no está, pero siempre caminé contigo porque aquel ser que iba junto a mí, lobo, tal vez solamente fue un instrumento para llevarme algo más allá de mi vida. Tal vez él hoy ya no me acompañaba a esa caminata, pero Dios puede hablarte a través de personas, hasta la Biblia dice de piedras, y por qué no de seres que tal vez estén muchas veces cerca de tu vida. Hoy sigo estando aquí contigo y te sigo esperando. Tal vez no sea como lo hacías, pero sigue caminando junto a mí. Y cuando me di cuenta, comencé a ver la vida de aquel personaje importante en mi vida, que era Lobo, que literalmente era como Dios, intentando mostrarme a través de él que me estaba buscando, y que tal vez él simplemente me empujó para, según yo, en responsabilidad, llevarme como una rutina. Pero hoy, al no estar él, mi vida tiene que continuar en un proceso de seguir caminando. Su voz seguía ahí, los recuerdos del lobito seguían en mi corazón, pero la presencia de Dios seguía estando palpable en aquella caminata. Él llegó a un cierto proceso empujándome y motivándome. Él me enseñó cuán importante podría ser tal vez encontrarle a Dios en un caminar o escuchar su voz, tal vez simplemente en la naturaleza o simplemente en aquella experiencia donde tal vez no me encontraba con nadie, donde muchas veces mi celular dejaba en mi casa y simplemente caminaba, donde no respondía mensajes ni llamadas, y me daba cuenta que literalmente mi intimidad de mi cuarto ya no solamente estaba en mi habitación, sino estaba en un caminar diario donde a Dios le contaba mis problemas, mis fracasos, y donde tal vez yo muchas veces le podría expresar al lobo, pero al final era Dios detrás de él, tal vez escuchándome, porque él no me podía responder, pero Dios sí. Donde tal vez él no me podía consolar lágrimas, pero Dios sí lo hacía. Donde muchas veces tal vez habían sueños que le decía. Donde en estas caminatas, para muchos de los que no sabían, salieron de las mejores prédicas o de la mayoría de prédicas de esta iglesia de mi parte estos últimos años. Cuando tenía una prédica solía caminar y ir refrescando la prédica y preguntándome ¿qué más puedo hacer y qué más argumentar? Me daba cuenta que era literalmente Dios paseándose conmigo, y que tal vez Dios muchas veces puede usar instrumentos. Cuando yo recordé eso, lo que Dios me dijo, me hizo ver que muchas veces Dios dice: y tú hospedarás ángeles. Y cuando habla de ángeles no se representa a seres espirituales, sino muchas veces Dios está hablando que Dios podría personas
donde muchas veces Él estará detrás de esas personas, donde muchas veces Dios pondrá elementos de circunstancia, de una crisis, de un problema, una situación, un dolor, y donde Dios estará detrás de ese dolor, donde Dios estará detrás de esa situación, donde alguien tal vez que te pida ayuda o algo, le verás a Cristo ahí. Yo le vi a Dios literalmente en estos años sin darme cuenta de que había estado caminando con su presencia y como un instrumento que Dios le había puesto como una excusa, alguien que amo y creo que amaré siempre, que era mi mascota Lobito, y bueno, que era de la casa, porque no es que específicamente era mío, pero hablo como quizás uno de los dueños. Y simplemente quiero terminar leyéndote este pasaje que dice la palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9, perdón. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios pone en tu camino instrumentos, personas o situaciones que podrían estar, como en mi caso, 13 años, como tal vez en algunos la vida de un hermano, de un padre, tal vez 30 años, 50, pero que tal vez en alguna instancia de su vida se podrían ir. Pero donde tal vez aquellas personas pueden haberte acompañado siendo instrumentos de Dios, y tal vez nunca te diste cuenta de que Dios estuvo detrás de la escena. Cuando sentí este pasaje, que lo recibí en aquella noche: Él estará donde quiera que yo vaya. Personas irán quedando en el proceso, situaciones irán cambiando, seres que quieres no estarán, pero Él sigue caminando contigo. Él sigue caminando contigo. Estuvo en el tiempo de felicidad como en el tiempo de tristeza, y sigue estando contigo. Porque lo que comenzamos juntos, lo terminaremos. Y eso es lo que pasó con Enoc. Comenzó un caminar con Dios y terminaron juntos. Así se termina la vida de los que amamos a Dios. Hasta el último, dice el Señor: Él será mi pastor, y aunque ande en el mismo valle de la sombra de la muerte, no me podrá acompañar mi esposa, no me podrá acompañar mis hijos ni mis padres, pero su presencia estará conmigo en aquel valle de la sombra de la muerte, porque esa es su promesa cuando Él camina con sus hijos, con sus amados, con sus amigos. Y Dios usa argumentos, circunstancias. Quiero decirte que busques ese lugar donde puedas caminar con Dios. Tal vez específicamente no me estoy refiriendo a que el día de mañana todos vayan y ahora sí caminen a un río, no, pero lo que estoy intentando mostrarte es que todos los días Dios está caminando contigo. Tal vez yéndote cuando te vas al bus, tal vez cuando estás haciendo tus cosas en tu casa, métele a Dios en tu pensamiento y en tu caminar. Habla con Él, exprésate, busca lugares donde te encuentres con Dios, busca lugares. Y yo me preguntaba a mí mismo: ¿tendré que regresar a aquel lugar porque me duele un poco tal vez recibir circunstancias? Y el Señor me dice: claro que sí, porque ese es el lugar donde nos encontramos.
y te sigo esperando. Y aunque estoy contigo cuando te acuestes, quiero tener intimidad contigo, sí, en tu habitación. Pero si tienes otro lugar en tu vida que puedas también encontrarle a Dios, si hay una persona especial que tú puedas abrirle tu corazón y encontrarle a Dios también. Si hay un lugar donde tú puedas verle a Dios. ¿Cuántos sienten a Dios en su casa? Gloria a Dios. Pero quiero decirles cuántos sienten a Dios en esta iglesia físicamente. Ven y búscale a Dios también acá. Con esto me motiva que donde tú veas la presencia de Dios, corre hacia ese lugar. Búscale a Él. Si ese lugar me daba paz en mi vida, tengo que seguirlo haciendo porque Él está ahí. Si una habitación siento a Dios y lloro, y donde muchas veces me he levantado, entonces búscale ahí. Y si en esta iglesia conociste a Cristo y fuiste bautizado del Espíritu Santo, tal vez tengas que venir y pisar para encontrarte en los lugares donde Él se reveló a tu vida. Yo sí, lógicamente no te estoy tratando de mostrar que Dios habita en lugares físicos, pero Dios sí usa escenas o lugares para mostrarse. Si no, no me vayas a decir que esto no es real. ¿Por qué Moisés subía al monte para encontrarse con Dios? ¿Por qué personajes tenían que ir a un cierto lugar para encontrarse? ¿Por qué Jesús se apartaba de sus discípulos para ir en busca de la comunión con el Padre? Porque había lugares que te generaban la presencia de Dios. Yo sé que no muchos lugares te generan la escena de Dios, y no porque Dios no esté en todos los lugares, sino hay lugares que son especiales. Esta iglesia es especial porque aquí sucedieron cosas impresionantes en tu vida, y creo que muchos sí deberían de darse un espacio y venir a un lugar que sigue siendo el lugar donde tal vez Dios caminó muchos años contigo y donde Él te está esperando. Cuando Pedro falló, él huyó y se fue a refugiar en el mar donde siempre estuvo toda su juventud, en la pesca. Jesús murió y resucitó, y dice la palabra de Dios que Jesús fue al mar de Galilea a buscarle a Pedro. Para los que no sabían, cuando el Señor le encontró a Pedro en la barca y le hizo el llamado para que sea un discípulo, fue en el mar de Galilea. El Señor creó la misma escena de la primera vez para volverle a recordar y encontrarse en el mismo lugar donde le dejó, donde los sueños nacieron, donde la revelación nació, donde la pasión nació. Vuelve al lugar donde Dios caminó contigo. Vuelve a tu habitación. Vuelve a la iglesia tal vez. O vuelve simplemente a recordar lugares que sentías a Dios. Vuelve a servirle a Dios, porque tal vez cuando le serviste, tu vida cambió. Vuelve a apasionarte en esas instancias donde tu vida fue transformada. Vuelve al lugar donde te encontraste y sentiste su voz. Vuelve al lugar donde te genera paz. Busca su presencia. No sé cuál sea tu lugar. Yo encontré mis lugares. Yo tengo mis lugares. Yo los descubrí. Me encanta esta iglesia. Y siento a Dios cuando estoy aquí. Me encanta mi habitación porque le siento a Dios. Y me encanta aquella ribera del río donde caminé muchos años, porque siento que Dios está ahí. Me encanta pasar con mi familia porque siento que Dios está ahí. Busca todos los lugares donde escuche su voz e intenta
Permita que tu vida y tu diario vivir sea siempre ambientes donde Dios esté junto contigo y le sientas como nunca antes. Y cuando eso pase, te darás cuenta que tu vida será transformada cada día. Caminar con Dios es vivir con Él a donde quiera que tú vayas, y siempre con el objetivo de verle a Él detrás de escenas, de personas o circunstancias. Busca su presencia y vuelve a amarle como la primera vez. Quiero que ores conmigo. Señor Jesús, te amo con mi vida. Y seguiré tus pasos donde pueda encontrarme contigo. Buscaré, porque mis mejores recuerdos están en aquellos lugares donde tú me hablaste y donde soñamos juntos. Y donde te conocí mucho más. Vuelvo al mismo lugar. Tal vez vuelvo a mi habitación. Tal vez vuelvo a la iglesia. O tal vez vuelvo en aquel rincón o aquella ribera del río donde muchas veces escuché tu voz. Mantén encendido la pasión que tengo por ti. Y el día que tenga que irme de este mundo, se recuerde que Jonathan caminó con Dios. Y sabré que habré cumplido mi misión y dejar en esta tierra un legado, como hoy vemos la vida de muchos hombres que caminaron contigo, como Abraham, Enoc, David y tu mismo Hijo, Padre, y que inspiraron a las siguientes generaciones para saber que es posible caminar contigo. Gracias. Vuelve al lugar donde Dios se encontró contigo y te está esperando. En el nombre de Jesús.